Bueno, yo, o sea, por lo que he conversado también con personas de la comunidad que han migrado y que han compartido conmigo en distintos espacios, lo que he podido como resumir, yo creo que de todo eso es que la mayor cantidad de las veces es porque tienen problemas directos con su familia, con su grupo cercano, y ellos como que, por ejemplo, he escuchado más de una vez que es como el clic lo que impulsa a tomar la decisión de emigrar finalmente. Como que hay muchas razones por las que ellos quieren emigrar, ya sea por la situación estructural del país en el que están, X sea el problema, por ejemplo, quizá un tema laboral, un tema de búsqueda profesional, etcétera. Pero lo que propulsa finalmente el irse del país es el poder tener la posibilidad de iniciar en un lugar desde cero y poder conocer a otras personas y conocer mucha más gente de la comunidad. Por ejemplo, también he hablado con mucha gente de la comunidad que migra y que casi siempre también intenta migrar a capitales por lo mismo, porque en regiones también la situación es bastante similar a lo que encontraban en los países desde los cuales ellos vienen también. Por ejemplo, también tengo un amigo venezolano que me contaba un poco eso. Acá en Antofa, por ejemplo, en particular, es está mucho más marcado el tema del binarismo de género. Entonces, la discriminación que se sufre en ese sentido es mucho mayor para aquellas personas que son más visibles en su expresión de género. Y eso también se replica muchas veces con las cosas que ellos vivían también fuera del país. Pero también, por ejemplo, en capitales comentaban que es todo lo contrario, pues tienen la posibilidad de poder explorar mucho más esa parte de ellos mismos. Y lo otro también que he notado mucho también es la posibilidad también, y que muchas veces es como una ilusión al final, porque se cree que aquí las oportunidades van a ser mejores o que quizá aquí va a haber un discurso distinto a cómo se relacionan hacia las disidencias, pero no es así, pues. Después se dan cuenta de que en verdad eso era como una fachada o que era lo que se quería transmitir hacia afuera respecto a lo que es la imagen de nuestro país hacia las comunidades LGBTQ+, cuando en el fondo no existen condiciones estructurales que a nosotros nos permitan vivir dignamente. Y también desde la perspectiva trans, así como más específicamente, compañeras trans me han dicho a mí también que aquí buscan la posibilidad también de poder realizarse desde su identidad sin tener el estigma de haber socializado antes con otra identidad. Como que eso también pasa muchas veces, o sea, sí hay una transición, por ejemplo, a veces física, que va, por ejemplo, complementando quizá un proceso que ya es más introspectivo de lo que es este devenir identitario. Sin embargo, quedan como estos residuos de esta identidad que uno surgió, de la que uno se transformó, que no terminan, porque no se acaban y que te persiguen. Entonces también eso es un motivo muchas veces para migrar. Por ejemplo, gente que te conoce de mucho tiempo y que no has visto mucho tiempo y que te la encuentras en un espacio fortuito y que eso, por ejemplo, te genera ansiedad, te genera un montón de cosas, o por ejemplo tener la ansiedad de sentir que en cualquier momento va a aparecer gente o de tu familia o de parte de tu vida cuando socializabas de otra forma, que ahora no están de acuerdo con cómo tú vives tu identidad. Hay una responsabilidad también de parte de los estados de asegurarnos a nosotros la posibilidad de que no se vulneren nuestros derechos fundamentales, pero eso en el discurso, claro, si bien está estipulado, todos sabemos claramente de que eso no se reproduce a nivel como práctico, y que sufrimos vejaciones por esta interseccionalidad, como decíamos, de estas violencias que se entrecruzan en nuestros cuerpos, que son el ser cuerpos migrantes, pero además también ser cuerpos disidentes a la norma sexo o género. Entonces, claro, como que eso es lo que pasa, que finalmente repercute de manera mucho más estructural, por ejemplo, la norma en ese día a día en el que uno se enfrenta. Entonces no tenemos como un estado al cual apelar, pero por otra parte, cuando se trata de estas instituciones, ahí sí, por ejemplo, tenemos como un sector al cual poder dirigir también esta necesidad. Y ya, por ejemplo, eso, con lo estructural, como que ya la cosa es un poco más difusa, porque si es que no abordamos esto desde un punto de vista, por ejemplo, educacional, cultural, ¿cierto? Y situado también de cada región, de cómo nosotros vamos trasladándonos también de los lugares en los que vamos como viviendo, como que eso no es tan como dimensionable, ¿cachai? Entonces uno solamente asume que en el día a día va a sufrir ansiedad por ser, ¿cachai? Y ahí entonces se pone en juego esta expresión de identidad. Pero las principales, por ejemplo, tienen que ver con lo que te comentaba, por ejemplo, persecuciones de parte de sus familias, sus países de origen, entonces deben escapar por su vida, por su bienestar a otro país.
y tenían acá una amiga, por ejemplo, o una hermana, y acá lo recibieron, como que esos casos hay muchos. O también, por ejemplo, han habido el tema, por ejemplo, de la vulneración en lo que es el tema laboral, también es súper heavy, pues, porque ahí también se reproduce como esta, por ejemplo, no sé, por el cupo laboral trans, que acá no existe, y así de por sí, por ejemplo, para una persona trans en Chile ya es complicado, imagínate para una persona trans y aparte migrante, como que se hace mucho más engorroso, es mucho más heavy, y la posibilidad que a ti te den contrato es casi imposible, por lo tanto la cantidad de trabajo informal y de explotación de los derechos laborales de las personas de la disidencia y aparte migrantes son abismales, ¿cachai? Entonces creo que también esas cosas son como una de las que más van como mermando también como el bienestar de la comunidad. Discursivamente, como que en teoría se supone que más encima como estamos como ligados a una serie de acuerdos, por ejemplo esta cuestión de los acuerdos de Yocacarta y toda la cuestión, ¿cachai? Como que, así, ya, se supone que en teoría Chile es un país súper como piola y progre, pero después al final tú te das cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque se han llevado a cabo reformas, por ejemplo, a nivel teórico, como hablamos, pero no se ha hecho una reforma crítica real a lo que es la estructura desde la cual se reproducen las violencias que nosotros sufrimos día a día. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decíamos hace un rato, tenemos una ley de discriminación, tenemos una ley de identidad de género, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si al final el respeto de mi identidad en mi DNI queda a criterio de la persona que tengo frente a mí y que esa persona probablemente es ignorante respecto a temáticas de diversidad y disidencia? ¿Cachai? Ahora, si hablamos también del tema migratorio, también creo que hay una contraproducencia entre lo que es el discurso de cuál es la intención que Chile tiene hacia sus, comillas, países hermanos y toda la cuestión, en relación a las medidas que se toman realmente para poder acoger a las personas que llegan a nuestro país. Chile es un país, considero yo, que en el fondo no quiere recibir personas, ¿cachai? Como que es un país que detesta el hecho de que haya migración, de que haya movimiento aquí. ¿Y por qué se reproduce eso? Porque lamentablemente el discurso que se ha puesto sobre la migración ha sido súper condenatorio hacia la población migrante, cuando en el fondo las problemáticas que hay acá no son culpa de los migrantes, son problemáticas estructurales y son falencias de un Estado negligente hacia nosotros. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Culpar al migrante, ¿cachai? Ay, no, es que llegaron acá, por ejemplo, los venezolanos, es que llegaron los colombianos o los peruanos y ya no hay trabajos y no sé qué, y la cuestión. Y eso, por ejemplo, es como un discurso que se repite y que al final solamente trata de justificar estas fallas que hay a nivel estatal. Como que eso, por ejemplo, es lo que más se ha podido como ver. Yo creo que de que existen las posibilidades, existen, pero son muy pocas. Y esas casi siempre también son autogestionadas desde las propias comunidades, como un punto de resistencia frente a este Estado y a esta norma negligente hacia nosotros y a nuestras realidades. Por ejemplo, está Amanda Jofré, que se encarga de poder entregarle cajas de alimentos a las compañeras inmigrantes también, o de poder asegurar, por ejemplo, el bienestar de las compañeras que realizan trabajo sexual, de que puedan tener como sus necesidades cubiertas durante un tiempo en el que han sido muy perjudicadas. O también, por ejemplo, tenemos el caso de personas como civiles, que también eso ha pasado harto últimamente, que me ha dado gusto, quizá por el algoritmo de Instagram. Pero hay otras personas que yo he visto que están, que desde su propia buena voluntad, o sea, como desde su propia como existencia como personas o de la disidencia o migrantes, se han puesto a recolectar comida, dinero, para ayudar a la misma comunidad. Como que también son cosas que yo antes no había visto, por ejemplo. O sea, este interés finalmente por tratar de colaborar en el bienestar de la otra persona, asumiendo que el Estado probablemente no va a hacer nada al respecto a corto plazo, pero que la gente está muriendo y necesita la ayuda ahora. Entonces ya no basta solamente como con quedarse en la crítica al Estado, sino que qué hacemos nosotros también desde una organización activa como sujeto. Eso he visto harto. Y yo creo que desde ahí finalmente se sustentarían esas posibilidades de bienestar para las personas. Pero va muy desde ahí, va muy como desde desde contextos donde la situación de nosotros realmente se considera como algo real y no se intenta invisibilizar o considerar un problema de una minoría. A ver, me ha pasado también últimamente que he notado también que hay está el tema del acoso. Por ejemplo, hay mucho tema de acoso y invisibilización de esas cosas también por el miedo también sé que al final todos los problemas parten de la irregularidad que hay respecto a la situación laboral de las personas, y más cuando se entrecruzan estos dos ejes que son la disidencia sexual o de género y lo que es la migración. ¿Por qué? Porque cuando
ahí se abusa de esta relación de poder de la persona que contrata hacia la otra persona, porque la persona considera casi que le está haciendo un favor a la persona en darle un trabajo, cuando no estás haciendo nada, no un favor de nada, simplemente estás aprovechando la disponibilidad de una persona que quiere poder obtener dinero para sobrevivir, y lamentablemente se abusa de eso. Y ahí está, por ejemplo, el tema de las irregularidades contractuales para no pagar imposiciones, o también netamente la discriminación arbitraria, pues, donde al final lo que más se necesita es como tener el mayor nivel de cispassing posible, y eso termina repercutiendo en aumentar en gran medida los niveles de homofobia y transfobia internalizada. Y en caso de las personas migrantes que he conocido, por ejemplo, que hemos conversado, es súper heavy como, por ejemplo, compañeras trans, me ha pasado mucho que asumen que está mal el no ser una persona hegemónicamente trans, y ellas recomiendan a sus compañeras que se hegemonicen y que se feminicen lo más posible para poder no tener problemas con los demás, pero como que se olvidan de este eje crítico, como a esta obligación o a esta urgencia de tener que modificar sus cuerpos, sino que individualizan el problema, pues, y lo validan, pues, como que no, en verdad yo sí, si no me opero no soy mujer, si usted no se opera le van a faltar el respeto, pero no, como que se normaliza al final. Hay mucha gente que conozco que, no sé, por ejemplo, en sus países eran como de origen, eran súper así como movidos, o tenían una perspectiva súper revolucionaria, contestataria y todo, pero al final acá te cagáis de hambre, sí, como que al final se han visto obligados, y eso también perjudica mucho su salud mental, a transar con sus ideales, po, a transar con sus valores, po, a transar con sus posturas políticas, po, porque al final es tanta la necesidad y es tanta la vulneración que existe acá, que, no sé, pues te veis transado, por ejemplo, a realizar cosas que jamás te imaginaste que vayas a hacer, pues, ¿cachai? Y desde un posicionamiento más que moral, un posicionamiento político también. Es que yo creo que acabamos de tener un rato, pero como hacer este paréntesis súper importante, que es como, que creo que ya lo dije, pero lo voy a repetir nomás, que todas las experiencias son muy distintas. Entonces, por ejemplo, he conocido gente migrante que tiene una perspectiva súper así como libertad y todo, y ser lo más auténtico posible, no sé qué, y como venir a romper esto, así que más. Pero también hay gente que, por ejemplo, yo he conocido, por ejemplo, muchos hombres gay, no quiero estereotipar, pero sí he conocido, por ejemplo, acá en Antofagasta, muchos hombres gay, o venezolanos o colombianos, que son muy heteronormados, a tal punto que discriminan mucho a las personas que nos movemos fuera de la norma, porque nos consideran una falta de respeto para la comunidad, ¿cachai? Algo por lo cual hay que avergonzarse, o algo casi como que nos culpan de que a nosotros como comunidad nos falten el respeto, así como, ay, por culpa de maricones como ustedes que a nosotros nos matan o que nos pegan, así cosas me han dicho, ¿cachai? O cómo usted puede salir hacia la calle y que no le da vergüenza. Y yo les preguntaba a ellos, pero oye, qué heavy que tú me tratías así, como, y ellos me dicen, pero es que no, es que es como lo obvio. Mi pareja, por ejemplo, trabaja de psicopedagogo en un colegio, y él igual, usa todos los pronombres, es una persona también no binaria, y tiene una performance de género bastante parecida a la mía. Y una vez estábamos compartiendo también con unas personas que eran unos chicos gays, que eran venezolanos, y él le decían, yo no sé cómo tú puedes tener trabajo en un colegio si tú te vistes así, ¿cachai? ¿Cómo puedes trabajar con niños? Entonces es heavy también como estos discursos, ¿cachai? Se internalizan y después también siguen como reproduciéndose en espacios que quizá ya no son necesarios que sean utilizados de la misma forma, pues, ¿cachai? Personas que, por ejemplo, ahora tienen amigos super open mind, o que llegando a otro país tienen la posibilidad de conocer otros tipos de expresión de género, pero en vez de abrirse a la posibilidad de flexibilizar con esas nuevas experiencias de género, imponen su norma, pues, y de hecho les molesta que tú seas de otra manera. Y eso es súper heavy también. Bueno, una amiga mía, por ejemplo, que es lesbiana también, que es colombiana, me comentaba que al final, y eso me ayudó a entenderlo, porque antes yo era súper así como, porque una es muy intensa, entonces yo así como, ¡ay, qué rabia que estos maricones normados que vienen acá! Y no, y ella me explicaba, pero amiga, pero igual tú tienes que entender, pues, que allá en Colombia o en Venezuela, por ejemplo, a ti te matan. Entonces obvio que esa persona tiene miedo, y obvio que te ve a ti y le da hasta ansiedad, yo creo, verte a ti, y no porque tenga un problema quizá contigo Sacha, sino que contigo por lo que representas y por lo potencialmente peligroso que es ser así, y toda la y el haber vivido quizá toda la construcción de su vida, su infancia, su adolescencia, no sé qué, en un contexto en el que de verdad su vida dependía de su cispassing, ¿cachai? Entonces obvio que tiene esa reacción, como no te lo tomes a personal, ¿cachai?
Y eso también es brígido, porque ahí también yo me di cuenta también de cómo una falla también en cómo uno aplica la interseccionalidad en sus propias vivencias, pues, ¿cachai? Porque claro, o sea, por ejemplo, yo siempre he sido muy activista, muy así como, no, y mis derechos y la cuestión y todo, pero también tuve que también, o sea, logré gracias a esta amiga también como dar este segundo giro también y darme la posibilidad de interseccionarlo también con el tema de la migración, pues con los discursos que también hay en otros sectores, pues, donde la comunidad LGBTIQ+, quizá estigmatizada al igual que acá, pero las formas en las que se estigmatiza son distintas. Sí. Por ejemplo, todo el tema de cuál es el acompañamiento para poder nosotros vivir una vida sexual plena. Hay lo mismo, como que desde fundaciones, desde instancias como muy desde la propia comunidad, he visto que sí hay un abordaje de eso. Y está por ejemplo, hasta de la misma banda Jofrepos, como que también la otra vez estaban repartiendo preservativos a las compañeras, y entre medio también estaban las compañeras migrantes y, ¿cachai? O lubricantes, cuestiones para que pudieran como ejercer su trabajo de manera súper piola, Claro, ¿cachai? claro. Y también hay instancias autogestionadas desde la propia comunidad para ayudar a la comunidad. Hay talleres, por ejemplo, autogestión de clase. Ahora por Zoom he visto un montón de que hay gente que está hablando también de su propia experiencia y compartiéndola con otras personas de esta virtualidad que hay ahora. Pero como te digo, o sea, estructuralmente así, o al menos cuando tú desde el sistema, desde el Estado, no hay posibilidades de desarrollar una sexualidad plena. O sea, y eso es lo otro, porque ¿qué es lo que hablamos tú hace un ratito? Pues, o sea, en el discurso, claro, tenemos esta como tolerancia, esta inclusión hacia la diversidad, pero no estamos respetando la diversidad, no estamos respetando su disidencia de cómo quizás ellos perciben las cosas, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, claro, tenemos, no sé, como tuvo un aviso de VIH, del preservativo, donde sale la pareja gay, la pareja lesbiana, pero no tenemos un compromiso real con que esas personas, por ejemplo, tengan una sexualidad plena. No se habla de su sexualidad ni de sus identidades, perdón, en ningún otro momento que no sea esa foto de ese afiche. Entonces ahí hay una deuda grande también. Buen punto. Y en una sexualidad no solamente disidente, sino que en una sexualidad heterosexual cisgénero también. Sí. Afecta mucho también, pues y es lo mismo que hablamos de interseccionalidad. Dura con eso, porque al final cuando tú entras también a jugar el factor de clase. Claro. Por ejemplo, hay una amiga mía también que también, bueno, ella no me acuerdo de dónde venía, parece que era brasileña. Bueno, la cosa es que ella era más cuica, pues. Entonces igual tenía otra experiencia, porque en el fondo también conocí a otra gente, conocí a otro mundo, conocí a otros países, entonces como muy nice, muy, no sé, muy LGBT pride, ¿cachai? Yeah. Como que es otra, y es válido también, ¿cachai? Claro. Pero igual es heavy también, pues cómo existen cómo también se reproducen y cómo repercuten finalmente estas brechas de clase en lo que es también las disidencias, pues. Y también las posibilidades de poder explorar la identidad en este país, aún habiéndose movido del país, también varían mucho respecto a lo que es la clase, pues. Y la seguridad también con la que yo lo puedo hacer. Probablemente si yo soy un hombre gay, privilegiado, así de plata, y me vengo de un país y me voy a vivir a Ñuñoa, a Providencia o a Las Condes, y activo Grindr y me pago mi PrEP y tengo mi pega y paso piola y haciendo mi pega, es distinto a, no sé, por ejemplo, la compañera ni siquiera, por ejemplo, trans, quizás la compañera no binaria, media travesti, que llega acá, quizás puede ser hasta una morenitud como yo, ¿cachai? Y que tiene otro trato distinto, po. Y desde la clase también se desprende eso, po. O sea, esa persona probablemente le va a costar mucho más expresar su identidad o expresar su orientación en libertad, porque se van a poner en juego otras cosas como lo que hablábamos recién, que era el tema de lo laboral, po. Porque te imaginas una persona que ya, igual así cola, pero que, no sé, pues vive en Estación Central, o acá en este caso vive en Antofagasta, trabaja en un restaurante de comida rápida con otras personas que igual tienen un discurso así terrible, homofóbico, transfóbico y heavy, po. Por ejemplo, de hecho, yo tengo un amigo que trabaja ahora en una cocinería y él es peruano, y él es gay, y ahí no habla en todo el día en su jornada laboral, porque si habla, es que no puede hablar. Y hablan todo el rato por chistes misóginos y todo el rato, ¿me entendí? Entonces como que él se siente súper incómodo, pero prefiere quedarse callado y estar en la suya que perder el trabajo. Sí, pues. Hay como que falta que también nosotros como morenitudes hablemos, y también desde un punto de vista también aquí en Avyala, como que siento que no creo que falte, porque yo creo que además que hay personas que ya lo están articulando y hablando, pero sí creo que en lo que es la disidencia necesitamos, y por sobre todo, por ejemplo, yo creo que uno acá en Antofagasta, donde vemos muchas morenitudes cola,
hablar también desde ahí, pues, hablar desde el color de nuestra piel y hablar desde lo diferente que son nuestras experiencias, pero ya no pone tú desde vista solamente así como victimero de la situación, sino que también como de reclamar y de exigir una visión crítica también de lo que eso implica, pues, y dejar de hacernos los hueones con que hay racismo en Chile. ¿Cachai? Como que Chile es un país súper racista y Chile es un país que realmente, por ejemplo, acá si tú eres blanco o tienes ojos claros, al tiro te dice, ¡ay, qué bonita la guagua! Si la guagua es brígido eso, ¿cachai? Qué blanquita. Qué bonita la guagua, blanquita, qué bonita la guagua, ¿cachai? Entonces es súper heavy como tenemos tan arraigado el tema de los tonos que afecta, por ejemplo, yo como persona de la disidencia, quizá ya no estoy hablando de la migración, pero ya mi experiencia como morenitud y siendo parte de la disidencia, nos damos cuenta, por ejemplo, con otras personas que también eran cola, por ejemplo, de mi juventud, así más joven, y ellos blancos, por ejemplo, y es muy distinto cómo se dan las cosas, porque ya, por ejemplo, todos podemos hacer cola y todos podemos ir a la misma disco gay, pero probablemente a ti te van a mirar feo porque soy morena, ¿cachai? O las dos podemos estar usando maquillaje, pero tú eres ordinaria, o se te ve chulo el maquillaje porque tú eres morena. Y la otra no, pues es disruptivo, bonito, elegante, ¿cachai? Y ahí también hay una apropiación cultural importante, porque al final, de hecho, si uno se pone a pensar, casi siempre las personas que más auténticamente viven su identidad de género, históricamente hemos sido las personas que, por ejemplo, las morenitudes, las negritudes, ¿cachai? Como que yo siento que al final, dentro de esta intersección también de las violencias que vivimos, llega un punto en el que una dice, sabéis que he perdido tanto que al final solamente me queda resistir y ganar algo. Y ahí una se la juega también por esa identidad, pues, ¿cachai? Es tanta la rabia, te hacen bullying por ser maricona, te hacen bullying por ser migrante, te hacen bullying por ser morena o por ser negra, que al final tú decís, ¿sabéis qué? Chao, voy a salir fuerte igual porque igual me van a violentar por alguna otra cosa. Por lo que he escuchado y también por lo que yo he vivido yo situadamente, uno al final se da cuenta de que lamentablemente también es tanto el daño que nos hacen a nosotros sistemáticamente que lamentablemente salimos a la calle con una sensación de miedo y de ansiedad tan grande que al final uno se da cuenta de que a veces quizá una se protegía más de lo que una debía cuando salía a la calle y al final una misma se generó esa sensación de terror constante. Pero ¿qué más le vamos a hacer? Pues vivimos en una sociedad que nos muestra en cada momento que esa posibilidad de ser la próxima golpeada o muerta puede ser mañana. Mira, la otra vez, de hecho, me acuerdo estaba en la calle y una señora me insultó a mí por mi expresión de género, me huevió. Y yo le paré los carros, pues, ¿cachai? Como que me defendí, le dije, oiga, ¿qué le pasa? Le dije, yo siga su camino, deje de huevear. Y la loca va y me dice a mí lo primero que me dice, así como casi como un insulto, me dice, y extranjero más encima, me dice, ¿cachai? Como, más encima. Entonces ahí tú te das cuenta de cómo se van solapando estas violencias, pues, ¿cachai? Y casi como que al final cosas de las que, por ejemplo, yo, ponte tú por lo menos, o compañeras y compañeros que también son migrantes y son de la disidencia, nos sentimos orgullosas y componen nuestra identidad. Hay gente que piensa que eso es peyorativo, pues, ¿cachai? Y que lo utilizan para hacernos sentir mal, pues. Entonces también es súper heavy, como que en ese sentido hay mucha violencia. Ahora me acordé de situaciones heavy que me han pasado. Yo sufrí una situación de discriminación en 2 bares. Y en los 2 bares... ¿En Antofa? En Antofa y en Santiago. En Antofa acá en el bar Nómada y en Santiago me pasó en bar subterráneo. Y en los 2 casos me paró los carros una persona... en los 2 casos fueron mujeres colombianas y las 2 eran de la disidencia sexual. ¿En serio? Las 2 veces fue muy así, como irónico casi. Como que ya, ¿en serio, cachai? Y su excusa cuando yo les dije, yo llorando ya mal, descompuesta, porque me dijeron, oiga, caballero, usted no puede entrar a ese baño porque ese baño es para mujeres. Y yo así, weón, ¿qué te pasa? ¿Cachai? ¿Cómo que quieres que te muestre? Y le tuve que mostrar el carnet, va a entrar prácticamente y todo un show en las 2 ocasiones, en las 2 situaciones de discriminación. Y su carta, por así decirlo, como de oye, no te estoy discriminando. Oye, pero si yo soy lesbiana, yo no te estoy discriminando. ¿Cachai? Entonces igual es heavy también cómo se da esa situación, pues así como cómo se... en esa... Como que en vez de interseccionarse las categorías, se invisibilizan entre sí. Entonces, ¿cuál es más importante, cachai? ¿Cuál utilizo yo como una carta, por así decirlo, para no ser la persona que violenta y ser la persona que en este caso podría ser potencialmente violentada, cachai? Es como esta cuestión de la norma y de lo fuerte que se impregna esta lesbofobia, homofobia o transfobia internalizada para sobrevivir, po. O sea, ya sabéis que prefiero ser yo la persona que discrimina a ser la persona discriminada, ¿cachai?
y yo he cumplido también con la norma que tengo el derecho también de criticarte a ti por lo mal que lo estás haciendo y por lo poco piola que tú pasas. Te mereces la violencia que te ocurre, ¿cachai? No culpes al sistema por una violencia que tú te mereces porque no has performado lo suficientemente bien esto que significa pasar piola, ¿cachai? Si yo lo puedo hacer, ¿por qué tú no? Como que esas son cosas que se van reproduciendo a ese nivel. Y lamentablemente, y bueno, yo creo que también aquí en particular en Latinoamérica, como que también están muchos de estos discursos muy homofóbicos, transfóbicos, muy binarios, ¿cachai? Entonces lamentablemente se presta para eso, se presta para esa violencia, se invisibiliza completamente, porque al final la ley de por sí es patriarcal y heteronormada y heterosexual. Y aparte de eso, cisgénero. Onda, cuando se piensa en personas migrantes, se piensa en las migrantes, no se piensa en les migrantes, por ejemplo, y idealmente se piensa en personas, en una familia, en un núcleo familiar tradicional. Ni siquiera una familia monoparental o homoparental o lesboparental. Entonces, la visión que tenemos, no solamente yo creo que en la institución de migración, sino que en general de cualquier tipo de institución, familia, ¿cachai? O de cualquier categoría, por ejemplo, que una pueda como abordar de manera legal, jurídica, siempre se parte como desde este imaginario heterosexual, cisgénero. Entonces siempre hay una invisibilización al respecto. Entonces imagínate que si de por sí ya la migración se aborda desde un punto de vista súper violento a nivel estructural, ya la invisibilización también se acopla y lamentablemente eso hace que se invisibilice cualquier tipo de intento por darnos un amparo en esas leyes o en esas cosas que se están formulando. Pues imagínate que ni siquiera nosotros dentro de nuestro mismo país como que tenemos la posibilidad de ser amparados por esas leyes, porque no hay una modificación de manera integral respecto a lo que es la ley de identidad de género que nos asegura a nosotros la protección integral de nuestros derechos, y no solamente el derecho a la identidad, que en el fondo es como lo que decíamos, pues como ya, mi nombre y mi carnet, o sea, mi nombre y mi sexo están en mi carnet, pero si la persona, por ejemplo, ignora lo que eso implica o ignora, pon tú, la diferencia que puede haber entre mi expresión de género y mi identidad de género, yo quedo a la deriva, pues. Entonces el documento, ¿de qué me sirve a mí? Y lo mismo, por ejemplo, una persona transmigrante, por ejemplo, puede tener sus documentos toda la cuestión al día, pero ¿de qué le sirve a esa persona, por ejemplo, tener todos esos documentos si al final del día todo queda a criterio de la persona que se encuentra al frente? El otro día, por ejemplo, hablaba con la Mel, que es una amiga mía que es trans y es colombiana. Y ella me decía, cuando me pasó esto que te contaba, que me caí en la votación y me trataron de hombre y todo, ella me habló de que se sintió muy vinculada conmigo a través de eso de que te dicen caballero, ¿cachai? Como viéndote a ti que estás performando de una manera súper femenina en género, pero que al final igual te recalcan así como esa violencia, así como, oiga, caballero, ¿cachai? Y tú no tenés ninguna manera de poder respaldar eso, o sea, solamente pasar el mal momento y puedes tener la posibilidad de gastar tu energía explicándole a la otra persona que te está hablando como desde la ignorancia y qué sé yo, pero también te arriesgas a que te pase algo a ti, ¿cachai? No hay ningún tipo de amparo para poder como realmente hacer algo al respecto con plenitud de derecho. Porque yo creo que afortunadamente hoy en día también ha habido una mayor visibilización de este punto de vista estructural que estábamos hablando de interseccionalidad. Y eso es lo bonito también, o sea, porque acá no todo es horrible y malo, así. Yo creo que afortunadamente como sociedad estamos constantemente en transformación, y en ese sentido y yo creo que también mucho después del estallido social y también a través del encierro y la posibilidad de empezar a compartir publicación en redes sociales, funa y cosas así, hemos logrado tener una mayor como percepción como del otro común igual, en el sentido de poder tenerle como, o sea, de poder velar por el bienestar de todos sin importar que esa persona, por ejemplo, no sea de mi nacionalidad o no sea de la identidad de género a la que adscribo, o de la sexualidad, por ejemplo, desde la cual yo me muevo, pero hay como una sensación de comunidad que va más allá de eso, que une, por así decirlo, como esta forma empática de ver las cosas, y muchas veces se da eso, creo yo, que por ejemplo, como igual yo soy una persona que se mueve más desde el activismo, y también como que, porque yo creo que la vida igual es media como un algoritmo, o sea, uno igual al final va como atrayendo en cierta forma a personas que se expresan o se mueven de la misma manera en la que uno se mueve. Entonces, por ejemplo, yo conozco personas que son muy choras o que se pronuncian y que hablan y que todo, pero hay una gran cantidad de personas que no se mueven desde ahí, porque lamentablemente al final, desde la individualidad por lo menos, simplemente se dejan pasar a llevar, porque prefieren dejarse pasar a llevar que perder completamente cualquier tipo de retribución que les esté dando un sistema, por muy
por muy miserable que sea, ¿cachai? Porque estamos muy a la deriva en ese sentido, estamos muy desprotegidos desde ahí. Entonces, como que al final, individualmente, por lo menos yo, por lo que he conversado con las personas, es muy difícil poder levantar algo, ¿cachai? Si es que como que desde la personalidad propia no está esta actitud como de sentir que no, ¿cachai? He visto que se articulan igual desde, por ejemplo, no sé, todas las trans, ¿cachai? Todas las trans están juntas, ¿cachai? O por ejemplo, mira, lo que había visto también, y esto ya más como lo que he conversado con una compañera, lo que yo he visto así como yo con mis propios ojos, pero es también, por ejemplo, como casi como que la formación de las trabajadoras sexuales como en escuadrones. Acá están las peruanas, acá están las chilenas, acá están las brasileñas, acá están las colombianas, acá están y como que igual ahí hay como una complicidad importante, pues, ¿cachai? Donde se cuidan las calles que se usan, donde se defienden esos territorios y donde se cuidan, pues, todas en el momento de trabajar. Y también lo otro que he visto también es la colaboración como a través del dato, poder, como si hay un dato de pega, dárselo a la amiga, dárselo a la prima, ¿cachai? Pero muy como desde ahí, muy como desde esta articulación como en favor de poder rescatar, por así decir, aquello que nos une a todos, que serían como, por ejemplo, el ser parte de la disidencia o el ser parte de una comunidad migrante. Pero de la colectividad, claro, como que hay se ve mucho más como la posibilidad de poder hacer algo al respecto que de manera individual. Hay una organización con la que yo no soy muy cercana, pero sí sé de su existencia. Y sé que se mueve desde una perspectiva migrante, ¿cachai? Y disidente y todo, que es el colectivo Obsidiana. ¿Cómo? Colectivo Obsidiana. Y es un colectivo que, bueno, ahora tienen una casa traba, como le dicen ellos, donde viven todas las chiques, tienen como una familia y ellas como que lanzan, por ejemplo, harta visibilización o harto movimiento desde lo que es la disidencia sexual y desde lo que es la causa trans, pero siempre con este marcado vértice también como de lo que es lo migrante, ¿cachai? La importancia también que es como decolonizar y al mismo tiempo también resguardar como esta premisa de que al final nosotros como que tendríamos como estas distintas condiciones de ser por el solo hecho de haber nacido en distintos lugares geográficos, y esta unión desde la situada a partir de la disidencia, como que eso es súper bonito lo que se genera ahí. Pero aparte de esa organización en sí, no. En la Amanda Joffre, por ejemplo, igual participan muchas compas trans, migrantes, pero esa organización es chilena. Al final, por lo que yo he podido notar, está más que nada, yo creo que puede más el tema de migración como para lo que es como más como burocrático, legal, porque ahí está todo mucho más tipificado, por así decirlo, y eso que ya es precario, pero respecto a lo que es como desde la disidencia, como que no hay nada, lo que hablamos, pues como que es súper rudimentario, pues como que está ley de discriminación, súper así como... Claro. Entonces como que desde ahí no te podía agarrar mucho, independientemente de ser inmigrante o no, porque no hay mucho de dónde agarrar. Claro. Yo creo que el rol del activismo finalmente es como estar constantemente movilizando, por así decirlo, todas aquellas certezas que nosotros creemos tener respecto a nosotros mismos como personas y darnos cuenta de que la única forma de poder construir una mejor sociedad desde un punto de vista respetuoso de las singularidades que coexisten aquí es a través de la valoración de estas diferencias, a través de un trabajo interseccional entre todos y entre como las distintas violencias que nos van calando en el cuerpo. Y también creo que lo primordial sería como poder saber canalizar, por así decir, todas las consecuencias que esta violencia conlleva a través de manifestaciones explícitas de lo que está pasando, porque al final yo creo que lo que diferencia a una persona que se dice activista de una persona en la comunidad, por ejemplo, que pueda ser de la disidencia inmigrante pero que no se mueve desde ahí, es que el activista se pega más el show nomás, por lo menos yo lo veo así. El activista se pega el show, el activista presta la cara, presta el cuerpo, presta la red social y en el fondo igual expone y arriesga esa visibilidad, pues que para muchas de las personas de la comunidad, por lo menos disidente, también en muchos casos es preciada por los riesgos que conlleva el ser visiblemente una. Así como de amigas que es como, por ejemplo, no sé, pues, trabajan en call center y las huevearon porque van así bien mujeres a trabajar y al final la buena dijeron, ¿sabes qué? Chao, prefiero autogestionarme yo y vender mis cositas, andar así, ver cómo yo me gano la plata, pero no voy a transar mi identidad
¿cachai? Si igual están en caso y caso. Sí, pues, claro. Pero se da mucho eso, po. O sea, el sacrificar finalmente esta autenticidad expresión de género porque te estáis cagando de hambre. Yo creo que existe reticencia por lo que hablábamos también, que es como esta, lamentablemente en un país tan negligente con su pueblo como la ciudad de Chile, los chilenos tenemos como en general esta visión de que la persona que llega de afuera llegó a quitarnos trabajo o derechos o libertades, cuando no es así. Como que lo único que está pasando ahora es que se está tratando de buscar un chivo expiatorio para justificar desigualdades estructurales que han existido décadas y que propios compatriotas están generando, o ni siquiera eso, ¿cachai? Industria, transnacionales y todo el tema que han ido saqueando, por ejemplo, nuestra tierra o nuestro bienestar. Y al final personas que lo único que quieren es venir en búsqueda de una oportunidad y de sobrevivir al igual que nosotros, terminamos como viéndolos como el enemigo, cuando no es así. Como la idea de la identidad nacional es que está en eso, pues está como en esta cuestión de diferenciarnos entre ciudadanos de primera y segunda clase por el país del cual nosotros vivimos. Ahora, ojo también que no todas las personas migrantes son iguales. Yo creo que también eso es lo otro. Por ejemplo, acá si una persona viene, es cola, pero viene de, no sé, de Argentina, por ejemplo, y es una persona blanca de Argentina, como que otro gallo canta a que si viene, por ejemplo, una persona que es de Perú y que es morena y que tiene, por ejemplo, quizá rasgos, por ejemplo, más indígenas como yo, ponte tú, ¿cachai? Entonces eso, como que también eso es súper distinto. De dónde venga el migrante determina también mucho cuál va a ser la calidad de vida que tenga, las posibilidades que tenga, por muy de la disidencia que sea. Yo creo que el nacionalismo igual se ha ido perdiendo en gran parte de lo que es mira, no en total, porque siempre hay de todo, siempre igual hay con las fachas, pero por lo menos de las que yo conozco, la nacionalidad no existe casi, porque nosotros sentimos que esa nación nunca nos ha tomado en consideración y nos ha invisibilizado históricamente. Las oportunidades para nosotras no existen, entonces nosotras sentimos mucho más conexión, de hecho, con los hermanos migrantes que al final logran conectar también con nuestra experiencia de violencia y de exclusión estructural. Y desde ese encuentro, por así decirlo, a través de la violencia, uno logra construir nexos que terminan también articulando otras posturas que son mucho más fuertes, y que pueden disputar por lo menos lugares en la discusión que se está tomando cuando se habla de la manera en la que se distribuyen los derechos sobre nuestros cuerpos. Y yo creo que incide también mucho y en la manera también en la que vemos a la persona migrante, porque por ejemplo es que el clasismo es muy heavy. Es que mira, así con decirlo de esta forma, por ejemplo, me pasó que por ejemplo una vez me invitaron a un carrete que en la Chile, y era como una amiga que yo tengo que es de derecho y ella igual es trans, pero es media cuica, entonces era como su cumpleaños, como que igual era medio cuico todo, y habíamos ido también con una compañera que era colombiana. Y al tiro, ellos asumen que la persona, porque es colombiana, es más pobre que ellos o quizás más ignorante que ellos respecto a ciertos temas. Y lo mismo me pasa a mí como morenitud también. Y ojo que también asumen mi morenitud de forma peyorativa a ser extranjera, que eso es lo otro. Porque por ejemplo yo no tengo ningún problema con eso, pero para ellos lo dicen casi como con un tono como de, ¿cómo se llama esta displicencia? Sí. ¿Cachai? Ay, tú eres extranjera. Ay, tú eres de afuera. Pero no es como una cuestión, no. ¿Cachai? No es como de, eres extranjera. No, claro. Claro. Y es súper heavy también, ¿cachai? Qué interesante, ¿cachai? Y esos pero yo creo que en el clasismo también existe mucha microviolencia, mucha microagresión, porque creo que hay mucho cinismo también de parte de lo que es la persona clasista aquí en Chile. Y es que acá, por ejemplo, yo siento que a la gente acá le carga hablar de plata, pero le encanta expresarse desde la plata, que son cosas muy distintas. Entonces, yo creo que una persona derechamente no te va a decir, oye, tú que eres pobre, pero sí va a asumir que tú, por verte como eres o por pertenecer a ciertos grupos, eres más o menos pobre que él, y de esa manera también él te va a ir tratando, y el trato va a ser claramente distinto. Entonces eso igual es muy heavy. Por ejemplo, igual yo ahora lo último supe el caso de una compañera que ella es trans, inmigrante, y ella bien, o sea, le recibieron en una casa que era de chicas, como que era como una casa de mujeres, como que recibían puras mujeres, puras arrendatarias, ¿cachai? Y cuando esta persona realiza el depósito, tenía su nombre muerto en el banco, entonces la echaron. ¿La echaron de la casa? Sí. Aunque estaba queriendo pagar. ¿Cachai? Sí, pero porque tú me engañaste, ¿cachai? Como tú me engañaste, tú no eras lo que me dijiste. Wow.
Y cagó, po, y tenía la plata, y se sacó la cresta trabajando y todo, y es trans, y porque es trans, te echamos. Entonces sí, po, sí he sabido también de casos así. Yo creo que en teoría, y a un mediano y largo plazo, podría llegar a ser, pero, insisto, la reforma y los reales cambios respecto a cómo nos relacionamos con las demás personas no van a ocurrir hasta que haya una reforma crítica y estructural hacia cómo se reproducen esas violencias. Entonces puede ser que, no sé, después de este cambio constitucional o por ejemplo sale, no sé, Jado de presidente o no sé, lo que sea, cualquier reforma, ya, puede ser que se tipifiquen nuevas cosas, pero si es que no hay un cambio real o un real interés por transformar el imaginario que hemos construido sobre la disidencia y que hemos construido sobre la migración, difícilmente la situación que estamos viviendo nosotros va a cambiar, porque lo que hay en papel y cómo las personas perciben esa información y la aplican cuando se vinculan con una persona en la disidencia o una persona que migra o cuando estas dos cosas se entrecruzan, es muy distinto. El escenario es muy distinto. Entonces eso, yo creo de que se puede dar en la tinta, sí, pero de que eso pueda reproducirse de manera fructífera en nuestra sociedad y todo eso, si nos ponemos desde un punto de vista optimista, progresivamente podría llegar a ocurrir, pero de que va a ocurrir el tiro un cambio en el switch, lo veo muy difícil, porque tenemos un déficit enorme respecto a lo que es visibilizar identidades que históricamente siempre han existido, y también al mismo tiempo visibilizar que las falencias que existen respecto al Estado no tienen que ver con los migrantes, sino que tienen que ver con el Estado en sí, y con el poco compromiso que existe de poder ver a todas las personas como humanos más allá de las categorías que nos pongamos encima.